Ok, cuando quieran, díganos si empezamos. ¿Ya empezamos? Ok. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la Fundación Andreani. Estamos en esta actividad que está dentro del marco de la muestra, no lo quiero decir mal, del demonio de la analogía, que es una muestra de los artistas Nicolás Gullota y Aileen Grad, curada por Alfredo Aracil. Y bueno, vamos a tratar, ahora después vamos a presentar más formalmente a Paula Fleisner, Graciela Esperanza y Germán Prosperi, perdón, es mi tocayo. Vamos a hablar con todos ellos en torno a los conceptos que la curaduría de Alfredo nos propuso, ¿no?, con la obra. Sí, la curaduría de Alfredo y la interlocución con Nico y con Aileen. La investigación en realidad, más que la muestra o la muestra como investigación y la investigación como muestra. Lo que estamos escuchando ya es una adaptación, es un fragmento, es una edición de una de las obras. Me cuesta mucho hablar de obras en relación a lo que estamos presentando, a la presentación, que luego les invito a visitar. Pero quería empezar agradeciendo a la Fundación Andreani por dar por brindarnos este momento un poco para pensar en un contexto en el cual las muestras no habilitan. Bueno, muy geológico. Un demonio, pasa un demonio. En lugar de un ángel, un demonio. Sí, decía muy geológico, que es uno de los estratos que vamos a estar atravesando seguramente la conversación. Bueno, decía también que gracias a la Fundación Andreani por abrir este espacio de pensamiento en relación o a partir o desde o con una muestra, en un contexto en el que cuesta bastante encontrar momentos para pensar a partir del arte visual, con el cual algunas personas nos encontramos, hablo en plural porque es una conversación recurrente, como ciertamente limitadas a la hora de plantear conceptos a partir de las artes visuales. Esta muestra, este proyecto, esta investigación es una hipótesis, parte de una especulación. La especulación es todo lo libre que el arte contemporáneo y las artes visuales permite. Nos hemos librado de la cuestión o del método científico para presentar, aunque nos hemos influenciado mucho por lecturas de filosofía de la ciencia y de otros campos que no son arte contemporáneo, pero que permiten un poco abrir la práctica del arte contemporáneo a otros territorios. Geología, territorios, bueno, el demonio de la analogía parece que parte de esto, de una hipótesis que podría estar alineada con cierta crítica de la ecología política o cierto ecologismo que intenta preservar lo verde y la naturaleza. En realidad no ha sido ese el intento, la premisa. Tampoco es todo lo contrario, pero sí que hemos partido un poco, casi con una actitud un poco a veces irónica o, no sé, por momentos ácida, pensar el plástico como una entidad, una superentidad, una entidad que pone en cuestión un poco la metafísica occidental. Luego veremos por qué. No me siento como habilitada para hablar de estas cuestiones en compañía de quienes estamos, que seguro lo van a hacer muy bien. Aprovecho para darle las gracias a las personas que nos van a acompañar en la presentación y nada, partir un poco de eso, de las artes visuales en su contacto con la filosofía de la ciencia, con el ambientalismo, para cuestionarnos qué formas tenemos de comunicarnos con el plástico, más allá de la xenofobia, más allá de la defensa de nuestra pureza como humanos en tanto que humanos. Pensar no una segunda naturaleza, sino una tercera naturaleza casi, y una naturaleza que no está referenciada o limitada por la escala que los humanos utilizamos para entender qué es la vida, qué es la muerte y toda una serie de cuestiones que seguro van a ir surgiendo. Nada, vuelvo a insistir que es como un honor y un lujo tenerles a ustedes, que la invitación era muy deseada, eran ustedes los que queríamos que estuviesen acá. Y nada, de nuevo, gracias a la Fundación Andreani
Gracias a Laura, a Mili por abrir este espacio y si quieren, después de este paneo un poco así precipitado por la hipótesis que hemos trabajado con Nico y con Aileen, empezamos dándoles la palabra a las invitadas. Vamos a hacer, bueno, la dinámica, vamos a hacer es primero una introducción breve. Cada una de las personas que ahora vamos a presentarla va a tomar la palabra, va a presentar un poco desde dónde está hablando. El otro día, es un paréntesis esto, una pequeña broma casi, en una reunión previa que tuvimos, cometí la osadía de dar por hecho que todas las personas que van a participar en el Agape materialista, que es como se llama esta actividad, son materialistas, y de entrada ya se armó algo como una discusión muy interesante, así que hay matices en los materialismos, no todo evidentemente es materialismo dialéctico, no todo es materialismo, veremos si primero o segundo también, o bajo materialismo. Y también hay idealismos. Exactamente, hay idealismos dentro del materialismo y materialismos dentro del idealismo. Así que nada, empezamos. ¿Sí? Sí. ¿Quieres? Bueno, voy a presentar a Paula Fleischner, que es profesora y doctora en filosofía por la Universidad de Buenos Aires e investigadora del CONICET y, entre otras obras, es autora de La vida que viene, estética y filosofía política en el pensamiento de Giorgio Agamben, de UDEVA, del 2015. Paula. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme, sobre todo a Alfredo, que sos quien primero cursó la invitación, por suponer que yo tengo algo para decir respecto de esto. Me entusiasmó mucho preparar lo que voy a decir hoy, a pesar de que me generó mucha perplejidad, es decir, todo lo que voy a compartirles es algo relacionado con las preguntas que me hice a propósito de esta invitación, porque si bien el plástico es omnipresente en todas las investigaciones o en todos los debates a los cuales yo me dedico, que tienen que ver con el antropoceno, con el cambio climático, con la posición de la filosofía frente a eso, etcétera, y sobre todo de la estética, ahora voy a decir algo de eso. Lo cierto es que nunca me había detenido a pensar en esta materia. Y además, a pesar de que me reivindico filósofa materialista en el sentido de, en el sentido de un posicionamiento en filosofía que quizás salga más adelante cuando hablemos con Germán. O no. Pero sí, nunca había pensado en torno al plástico, ¿no? Y, a pesar de que es un material que en efecto es omnipresente en esas discusiones que yo leo. En algún sentido, me parece genial también, y les agradezco a mis colegas, porque me siento también como una posición intermedia, interesante para mí, por el tipo de discurso que quiero armar, estar entre una enorme crítica de arte y un enorme metafísico. Y yo soy filósofa, pero me dedico a la sensibilidad, a la apariencia, al artificio, a la creatividad. Es decir, soy una especie de filósofa menor, en el sentido de que me dedico a la estética como disciplina filosófica, que si bien es una disciplina que surge en el siglo XVIII y que le hizo enormes favores a sus hermanas mayores, la metafísica, la gnoseología, la filosofía política, etcétera, o la ética, lo cierto es que se vino a ocupar de eso que quedaba como afuera del proyecto moderno, que era la sensibilidad del cuerpo, etcétera, ¿no? Como que es algo que viene después, ¿no? La belleza, etcétera, como algo que viene después de los grandes temas. Entonces, bueno, un poco también en chiste, pero sí gremialmente, entonces mi propuesta va a ser entrar al plástico por la estética. ¿Y por qué me parece entonces que se puede entrar al plástico por la estética? En primer lugar, porque el plástico, como las ideas estéticas, según Kant, da mucho para pensar, ¿no? Porque como lo demoníaco, y seguramente hablemos también de lo demoníaco hoy, también inspirada, digo, todo esto que voy a decir, inspirada enormemente en el texto de la muestra y en la propuesta que están contando, ¿no? Me parece que ahí la palabra demoníaco despierta inmediatamente ese lugar de umbral, de intermedio, de
imposibilidad de decisiones apresuradas respecto de esto que vamos a empezar a hablar. Un poco amparada en eso, digo, me parece que hay que entrar al plástico por la estética porque, como lo demoníaco, no hay un concepto para pensar el plástico por su ubicuidad, por su inconmensurabilidad, por su ambigüedad, ¿no? Y porque los juicios estéticos no son juicios acerca de la verdad o la falsedad de algo, según Kant, ¿no? Son juicios acerca de la apariencia. El plástico, además, obviamente transformó nuestras formas de la sensibilidad, pero además nuestras formas a priori de la sensibilidad, es decir, las condiciones para que nuestros sentidos se encuentren con el mundo, por decir algo así, que en el caso de Kant son, como seguramente saben, el espacio y el tiempo. El plástico ha, en efecto, transformado de una manera súper veloz el espacio, por su ubicuidad el mundo ha sido plastificado, podríamos decir, y entonces hay algo del orden de la inconmensurabilidad y de su omnipresencia que modificó a una velocidad enorme la superficie de la Tierra, y también la temporalidad, ¿no? El espacio y el tiempo son, en la filosofía kantiana, esas dos formas a priori de la sensibilidad humana. Y el tiempo, en efecto, también, la temporalidad también ha sido modificada por este material, introduciendo algo que el ensayista genial chileno Raúl Rodríguez Freire llama una temporalidad profunda, hablando del plástico, precisamente porque en una muy breve historia introduce un largo porvenir que nos va a dejar atrás, ¿no? 100.000 años se supone que va a tardar el plástico, cada plástico que se produzca en degradarse. Entonces, en ese juego como de escalabro de las escalas, que también ha sido llamado el antropoceno, aparece, ¿no? esto que Barthes llama el fregolismo, ¿no? Por Fregoli, como una velocidad transformista que modificó para siempre todas nuestras condiciones, nuestras posibilidades de acercamiento al mundo. Y entonces, claro, como diría Hamlet, lo que hizo fue poner fuera de quicio eso. Y también nuestros afectos y nuestras emotividades. Una de las hipótesis que les voy a proponer yo hoy tiene que ver con el hecho de que también hay que entrar al plástico por la estética, porque en realidad lo que hay ante el plástico, como ante el antropoceno, las palabras que queramos usar para hablar de la situación actual, tenemos sobre todo una relación afectiva con eso, ¿no? El plástico genera, dicen algunas filósofas, a la vez esperanza y temor, y eso es lo primero que, o sea, siempre despierta algún tipo de sentimiento encontrado. Más adelante voy a decir algo así. Pero además, y con esto termino como mi presentación gremial de por qué habría que entrar al plástico por la estética, me parece que es interesante porque el plástico parece haber logrado disputarle a las artes plásticas, justamente. Parece que la primera, bueno, dirás vos si es cierto, pero más o menos alrededor del 1600 se empiezan a llamar artes plásticas a las artes plásticas, y luego de 3 siglos de monopolio de la artificialidad viene el plástico y se queda entonces con con el monopolio de la artificialidad, ¿no? Entonces, apariencia, sensibilidad, artificiosidad, voy a volver incluso como a la cosa etimológica, que eso es lo que a los filósofos nos hace sentir como seguros, pero esas palabras, recordemos, y entonces en ese sentido, ¿no? Pareciera como que este polímero sintético que se inventa en el siglo XX les da a los ingenieros químicos la capacidad de remodelar el planeta entero, ¿no? Cuando antes parecía que eso era la prerrogativa de esa artificialidad, era la prerrogativa del arte plástico. Y en ese sentido me hizo, ¿no? Lo que diría es que lo que le disputó al arte el plástico es como la prerrogativa de la genialidad mágica, ¿no? Esta idea de que el plástico es una alquimia, es una magia,
¿no? de la inmediatez sin esfuerzo. Eso que era el genio en el arte, ahora resulta que es el ingeniero o es el señor de casco de la hermosa escena que relata Barthes en el texto sobre el plástico, que también estaba dando vuelta entre las cosas que compartimos para hablar de esto, ¿no? Y entonces, en ese sentido, cuando leía este texto de Barthes, en donde lo que hace Barthes es describir la escena en la que una materia, dice, bruta, telúrica, entra en una máquina, que es una máquina ideal, tubular y oblonga, y mágicamente, gracias a un empleado con un casco, al que le llama semidios o robot, extrae sin esfuerzo unas cajitas brillantes, hermosas, ¿no? De cristales, etc. Esa escena me hizo acordar, ¿no? Como la escena como el mito inicial de esa capacidad de transformación brusca de la naturaleza, de la materia, en otra cosa brillante y aparentemente bello, brillo, apariencia, insisto con esas palabras porque etimológicamente van a juntarse, me hizo acordar a una escena, que tal vez recuerden, de un drama con música súper extraño de Schoenberg, que es La mano feliz, una obra que de alguna manera suele hablarse de esa obra como si fuera una especie de declaración respecto de la forma del artista expresionista por excelencia, un tipo al que por supuesto le va pésimo, que la mujer se le va y todo, y que sin embargo en ese ida y vuelta, no sé si alguien vio la obra, es una obra genial a la vez, estoy diciendo como algo, me estoy burlando, pero a la vez es una obra muy buena. Pero bueno, lo que cuenta este drama con música es la historia de un señor que va detrás de una mujer que se le va, como en una especie de círculo eterno que no se termina nunca. Pero hay una escena que es la que me hizo acordar y que es en la que entonces quiero como trazar esa idea de la disputa de la magia, que de alguna forma presenta la idea, pero no solo expresionista, sino la idea moderna de lo que es un genio, que es el de el ventríloco de la naturaleza que transforma radicalmente y sin esfuerzo la naturaleza, que es cuando él entra en una cueva en donde funciona un taller de orfebrería, hay unos obreros, un yunque, una cosa medio brutal, y él entra y con solo dar un golpe del yunque logra que una pepita de oro, a través de un artificio, ¿no? Pues una obra muy artificiosa en ese sentido, como con efectos donde aparecen y desaparecen objetos de la escena, logra que una pepita de oro se transforme con solo el golpe, ¿no? Como así se hace esto, en una corona de joyas, ¿no? Y esa alquimia reservada exclusivamente al artista fracasado, ¿no? Un loser total, porque es un tipo que le va mal, sin embargo, es un artista, él es el que domina la naturaleza y él es el único. Los obreros quieren lincharlo, sale y bueno, y sigue con su vida. Pero esa escena, ¿no? Me parece que es como la contracara perfecta de esta otra escena que describe Barthes en el libro, ¿no? En donde ahora es un obrero que, bueno, puede ser un semidioso, un semirobot, ya medio que da igual, porque lo que se disputó ahí, me parece, es la conversión brusca de la naturaleza, que es el milagro del que habla Barthes, ¿no? Esa, que ahora está al alcance de la mano. Entonces podríamos decir, y con esto cierro, ¿no? Si el plástico, por un lado, es, en efecto, como si fuera el sustrato del capitalismo avanzado, ¿no? Creando las condiciones del comercio global, pero no solo porque logra la masificación de las mercancías a bajo precio, sino porque permite la posibilidad de manipular y distribuir en todo el mundo a través de los envoltorios de plástico, o sea, que genera en efecto una especie de, o sea, es imposible no pensarlo como el gran aliado de este capitalismo avanzado, también democratizó, y ahí pongo entre comillas esa palabra, ¿no? La experiencia mágica de esa conversión brusca de la naturaleza y la disponibilidad radical para la remodelación absoluta del mundo, ¿no? Y nos proporciona también una especie de acceso irrestricto a la belleza, que antes era destinada exclusivamente a la aristocracia, podríamos decir, incluso si se trata de una belleza plebeya, ¿no? Porque ahí habría también que, ¿no? Como si fuera
una democratización irónica, para retomar también algo que me interesó de lo que decía Alfredo. Creo que con eso puedo circular la palabra. Bueno, yo quería decir, antes de que podamos seguir con Germán, en realidad que ese es el orden, que nos olvidamos de mencionar que es el ágape materialista, porque Ailín no sé cómo presentarlo, si lo puede contar Ailín, pero la idea es que acá tenemos algo que nos convidan para comer, y que ustedes que están alrededor pueden acercarse y también comer, pero no sé quién se va a animar a agarrar el primer pedazo. Yo no tengo problema, si puedo hacer Adelante, creo que el ¿Querés cura- contar, Ailín? Bueno, esto es un trabajo que vengo haciendo desde la investigación culinaria, que es en diálogo con artistas de otras disciplinas, con mi socia, que hoy no está acá, porque se fue a California. Pero bueno, esta vez lo hice sola, y en este caso la intención era poder, digamos, traerles a quienes vinieran a este encuentro la posibilidad de experimentar un poco la exhibición y las ideas con las que trabajamos a través de algo comestible. Digamos, el diálogo con la obra de Nico, si tuvieron la oportunidad de ver la exhibición antes de venir otro día, es bastante clara, o sea, bastante literal. Pero a diferencia de la obra de Nico, se puede comer, no es tóxico. Así que eso, digamos, la idea era que como parte de la actividad, esto comestible sea el centro de mesa y que haga que todos puedan participar, digamos, en la ingesta, en este ritual que armamos. Así que quien quiera acercarse y se anime a probarlo, puede hacerlo ahora, mientras alguien está hablando, O callar para al siempre. final. Sí, yo no sé si es tóxico, pero está bueno. Ahora, antes de que alguien lo pruebe, les cuento que es como, Sí. es una mezcla entre una trufa y un chocolate japonés que se llama Nama, pero es básicamente chocolate amargo y crema de leche, así que para quien sea vegane no es apto. No tiene gluten, pero no tiene sello, así que para quien sea celíaco puede probar si se anima y... si se anima no. Tengo experiencia de primera mano con celiaquía, yo recomiendo que si alguien es celíaco puede comer igual, pero... así que eso, es una receta muy sencilla y lo que ven arriba, emulando, digamos, el polvo de plástico cargado de pigmento con el que trabajó Nico, es un polvo de moringa, que es una planta de origen asiático, que igual ahora se cosecha acá, esta es de origen nacional, se hace en Misiones, que se hace polvo y es muy bonita y muy rica y es verde. Es verde. Tiene un sabor muy parecido, esto quería decir, tiene un sabor muy parecido al té verde, el matcha japonés, y muy parecido también a la yerba mate. Así que es así bastante complejo, interesante, y creo que eso es todo. Y después hay unos termos con café y unas jarras con té de hibiscus y como una especie de chai de hibiscus, que también pueden servirse cuando quieran. Bueno, están todos invitados y además, cuando terminemos un poco de presentar a las invitadas... Sí. Muy bien, muy bien. Si quieren hay como unas Parecía que iba a haber timidez, pero no. Creo que ahora termina todo. Pero la idea es que agarren con la mano igual. Se armó. Es el banquete. Metan Yo mano. iba a comer, pero como ahora tengo que hablar, Pero tenés No, tiempo, tenés guarda, tiempo guarda. igual. ¿eh? Aguardá a hablar y después comer. Sí. Yo también. Se te va a complicar. Bueno, lo pueden hacer mientras hablamos, no pasa nada. También les queríamos decir que Ay, me encanta. cuando terminen las exposiciones y un poco la charla, guarden, están invitados también a hacer preguntas, ¿no? Guarden sus dudas, sus inquietudes de lo que digan Paula, Germán o Graciela o cualquiera de los que estamos acá para intervenir también, no solo comiendo, sino reflexionando con nosotros. Bueno, vamos a darle el paso entonces a Germán Prosperi, que es doctor en filosofía por la Universidad Nacional de La Plata y es autor, entre diversos artículos en revistas y muchos libros, de su último libro, que es Metanfetafísica, ensayo de sobredosis ontológica,
Miño y Dávila 2023. Bueno, Germán, por favor. Bueno, ¿qué tal? Primero, buenas tardes. Quiero agradecer también a la Fundación Andriani y especialmente a Alfredo, que fue un poco el que se contactó, el que armó esto. La verdad que, bueno, muchas gracias. Para mí también fue todo un desafío ponerme a pensar y a ver qué podía decir acerca de este tema, que no lo tenía pensado. Pero bueno, quienes me conocen saben que tengo una debilidad por la metafísica, así que yo creo que voy a llevar la cuestión, o al menos quisiera abordar el tema del plástico desde una perspectiva más metafísica. O al menos intentaré hacerlo, ¿no? En principio, también una cosa que quería decir, me sirvió la invitación para darme cuenta que soy materialista, cosa que no la tenía tan clara, pero bueno, he descubierto que quizás sea materialista primero, y ahora intentaré explicar qué es eso. Pero bueno, la idea, yo quisiera retomar dos cuestiones del título, que son, por un lado, la noción de lo demoníaco, y por otro lado, la noción de analogía. En principio, la cuestión de lo demoníaco me interesó, entre otras cosas, porque en la tradición cristiana, sobre todo en los padres de la Iglesia, el demonio aparece en muchas oportunidades como aquel ser capaz de asumir diferentes formas o de asumir diferentes rostros. Por ejemplo, hay un autor que se llama Eustaquio de Antioquía, uno de los padres de la Iglesia, ¿no?, que utiliza una expresión que es interesante. Se refiere al demonio como poliprósopon, que prósopos es, digamos, prósopon es un término griego que significa rostro, pero también máscara. Tiene esa doble valencia, ¿no? Pero Eustaquio dice el demonio es poliprósopon, es decir, es capaz de asumir diferentes máscaras, digamos. Por eso está vinculado con el engaño también, ¿no?, el demonio. Y me parecía interesante, digamos, porque leyendo el texto de Barthes, que es sobre el plástico, que funcionó un poco como una de las inspiraciones teóricas de la muestra en general y del texto escrito por Alfredo y por Hernán también, Borisanic, ahí aparece que, digamos, lo propio del plástico, o una de las características del plástico, estaría en su capacidad o en su potencia metamórfica, ¿no?, en la capacidad que tiene de asumir también diferentes formas, ¿no? Por eso Barthes en varias oportunidades lo vincula a lo que él llama una materia bruta, que mencionaba Paula también, o una materia primitiva, ¿no? De hecho, utiliza una expresión que es muy interesante. Él dice, comentando lo que decía Paula, cómo se pasaba de una materia bruta a través de una suerte de dispositivo tubular, y eso se convertía en un objeto de plástico. Él dice, bueno, el plástico, el objeto terminado, remite, más o menos de memoria lo digo, a la materia primitiva como una suerte de jeroglífico, ¿no? Es decir, es como si el plástico, por su propia capacidad de asumir diferentes formas, remitiese algo así como una suerte de sustrato último que Barthes denomina de diferentes maneras, materia bruta, materia primitiva. Bueno, eso a mí me hizo pensar, metafísicamente, digamos así, me hizo pensar en toda una tradición filosófica en que considera justamente a la materia y a lo que Aristóteles llamará materia primera como una pura potencia capaz de asumir todas las formas, ¿no? Hay una idea en la filosofía antigua que aparece en el Timeo, que es un texto de Platón, donde explica la creación del mundo y la estructura del mundo, del cosmos, donde Platón propone, ¿no?, hay una serie de pasajes donde Platón habla
de lo que él llama un tercer género, y lo llama el receptáculo o la nodriza de todas las cosas que están sujetas al devenir. Es decir, la idea de Platón es que para que puedan existir las cosas que forman parte del mundo, es necesario postular una suerte de receptáculo, de nodriza, dice Platón, que es amorfa, no posee ninguna forma y justamente por eso puede asumir todas las formas, ¿no? Esto a mí me hacía pensar mucho en la idea de materia primitiva que mencionaba Barthes, o en la materia bruta. Después Aristóteles, que es un alumno de Platón, va a proponer la noción de materia primera, ¿no? Es interesante esto. La materia primera sería aquel sustrato que subyace a todas las entidades sensibles. Todos los cuerpos, ¿no? Son para Aristóteles un compuesto de forma y materia, ¿no? Ahora, la materia en sí misma, o lo que Aristóteles va a llamar materia primera, es pura indeterminación. Lo que sucede es que en Aristóteles siempre existe informada, siempre existe, por ejemplo, esta mesa. Bueno, eso es un cuerpo, es un compuesto de forma y materia. Ahora, para explicar el pasaje, la mutación de un cuerpo a otro, es necesario suponer, dice Aristóteles, la existencia de una materia primera, completamente indeterminada. Sobre todo esto se le planteaba el problema cuando tenía que explicar el pasaje de los 4 elementos, que son las formas más simples: agua, tierra, fuego y aire. Para que fuera posible explicar el pasaje del aire al agua, por ejemplo, del agua a la tierra, era necesario suponer alguna naturaleza subyacente, material, que permaneciese luego a través del cambio, digamos. Bueno, eso era la materia primera, que es completa indeterminación. Menciono esto para vincularlo con lo que decía. Aristóteles dice que no podemos conocer la materia primera en sí misma, sino solo por analogía. Y ahí lo vinculo con la cuestión de la analogía. ¿Por qué? Porque hay una idea en los griegos, ¿no?, que solo podemos conocer formas, solo podemos conocer determinaciones, solo podemos conocer cosas justamente que están determinadas. Esta mesa la podemos conocer porque tiene la forma de mesa, ¿no? Es decir, aquello que no tiene ninguna determinación, que es completamente indeterminado, que no tiene ninguna forma, que es completamente amorfo, no puede ser conocido, salvo por analogía, dice Aristóteles. Analogía significa, así como la mesa, la madera es a esta mesa, la materia primera es a los 4 elementos. Es decir, es aquel sustrato, ¿no?, que resulta incognoscible salvo por analogía. Y paso una cosa más a otro autor platónico, que me parece el más interesante, porque es el más problemático también, que es Plotino, y es el más extremo. Para Aristóteles, para Plotino, la materia no pertenece al ser, no es. En la medida que el ser coincide con las determinaciones, con las formas, las ideas platónicas, ¿no?, aquello que no tiene ninguna determinación no es. Sin embargo, sin la materia no existiría el mundo. La materia funciona en Plotino, es una idea muy, muy antiintuitiva. La materia no es corpórea. Acá tenemos un cuerpo, pero no estrictamente materia, porque ya hay forma, hay cuerpo, hay una forma y materia, es materia informada. La materia en cuanto tal es completa indeterminación y completa privación. Es decir, es privación total de forma, de ser, por eso no es. Pero lo curioso de esto es que si no fuera por ese no ser que define la materia, nada sería en el mundo. La materia funciona como una especie de espejo, donde se reflejan las formas y las cosas. Esos reflejos son las cosas que componen el mundo, que son apariencias, como decía Paulo, aunque no en este sentido. Pero todo lo que existe, lo sensible, los cuerpos, para el platonismo son apariencias, pertenecen al orden del mostrarse, del manifestarse. Hay una serie de palabras, ¿no? Phainastai es aparecer, phainomenon es aquello que se muestra, que vienen de faos, de luz, ¿no? Bueno,
la luz es el ser, digámoslo así, para el platonismo. La materia, en cuanto tal, es completa oscuridad, privación total de ser. Por eso no es. Sin embargo, si no fuese por esa oscuridad total, las cosas no podrían reflejarse, revelarse y ser en tanto cosas. Ahora, esto en la tradición platónica, por supuesto que es, cuando dicen que la materia no es más, Plotino va a decir que es el mal en sí, el mal en cuanto tal. Por eso lo demoníaco para la tradición, sobre todo cristiana, está muy vinculado con la materia, con la naturaleza. Esto se ve claramente en una película de Lars von Trier que se llama Anticristo. Ahí hay un nexo entre materia, naturaleza, femenino y mal, que en cierta forma es muy platónica. Todas esas relaciones. Lo que a mí me parece interesante es que son las reflexiones de estos autores a la hora de intentar pensar esa indeterminación. Por ejemplo, dice, bueno, es como ver la oscuridad. Cuando no hay ninguna endija por la que entre luz en una habitación totalmente oscura. Bueno, ¿qué vemos ahí? ¿Vemos algo o no vemos nada? Y lo que vemos es, sí, vemos la oscuridad, es decir, la imposibilidad de ver. O mejor dicho, de otro modo, vemos la pura potencia de ver. Bueno, la materia es eso, es la pura potencia de ser. Hay unas fórmulas extraordinarias en Plotino. Plotino dice, en realidad el ser de la materia es el no ser, porque es un anuncio de lo que va a ser, un anuncio de la forma que va a recibir. El punto que nunca la recibe, por eso es privación total. Nunca recibe, no solo no tiene ninguna forma actualmente, sino que nunca la tendrá. Es la mera espera de recibir, de acceder al ser, digamos. Bueno, todo esto tiene un sentido negativo en el platonismo, porque es lo último que hay, la materia. A mí lo que me parece sumamente interesante es recuperar todas esas reflexiones que tienen un sentido negativo, pero darlas vueltas, pensarlas precisamente en un sentido positivo. Incluso desde el no ser. Para mí no tiene ninguna, sí lo ha tenido para la tradición filosófica, pero personalmente el ser no tiene ninguna jerarquía en relación al no ser. ¿Por qué el ser debería ser más interesante que el no ser? Quizás es una ventaja haber sido expulsada de la ontología. Tal vez el ser, tal como se ha pensado por la tradición filosófica y metafísica, que es profundamente patriarcal y jerárquica, no es un lugar tan interesante. Quizás es más interesante estar fuera del ser que dentro del ser. Pero bueno, el punto que quería plantear básicamente era conectar la idea de plástico en la medida en que remite, es como un conductor, nos abisma, si se quiere, rápidamente por su potencialidad metamórfica, y sobre todo aquí que no solamente es polvo, sino plástico, sino pulverizado, que pareciera ser más volátil aún. Nos conduce, creo yo, a esta idea de materia primera, que es muy problemática, ¿no? Bueno, es un no ser, pero un no ser del cual depende todo lo que es, ¿no? Y ahí está lo demoníaco también. Por eso lo demoníaco, entendido por el plástico como demoníaco, es lo que conduce a este no ser que algunos autores entendieron en términos de mal. Numenio, bueno, Plotino. Yo creo que es posible recuperar eso mismo, pero dándolo vuelta. El platonismo nos ofrece como el negativo de una película que si lo revelamos y lo ponemos en positivo, todas las reflexiones de estos autores, diríamos, per viam negativas, ¿no?, pueden ser recuperadas y pensadas positivamente. Bueno, eso un poco, como para abrir algunos temas y después poder conversar en todo caso. Ahora sí, voy a comer. Muy bien, te lo ganaste. Bueno, creo que va quedando claro que hay posturas que vienen de lugares diferentes, por lo menos, y eso está buenísimo. Y vamos a escuchar ahora entonces a Graciela Esperanza, que es crítica, narradora y guionista de cine.
enseñó literatura argentina en la Universidad de Buenos Aires. Muy blandito. Que no veo. Fue profesora visitante en la Universidad de Columbia, en la Universidad de Cornell, y enseña arte contemporáneo en la Universidad Torcuato Di Tella. Y entre sus múltiples escritos podemos mencionar que dirige la revista de Letras y Artes Otra Parte, y que su ensayo más reciente es Lo que no vemos, lo que el arte ve. Bueno, como todos, agradecer la invitación de la Fundación y de Alfredo, y por la compañía también. Estoy entre dos filósofos, así que yo me voy a reivindicar como otra cosa para empezar. Como lectora y como espectadora del arte, tal vez antes que crítica de arte, y entonces tomé unas notas disparadas por las obras. De hecho, conversamos con Nicolás y con Alfredo después de la primera vez que vi la muestra, y ahí empezaron a circular los textos. Y en realidad, nada, voy a proponer algunas líneas de lo que vengo pensando hace bastante tiempo, y que vengo pensando a través del arte y de la ficción, obras que me ayudaron a pensar, argumentar y a enfrentar de alguna manera esta desazón frente a lo que veo como un futuro muy sombrío, y derivaron en ese ensayo precisamente Lo que no vemos, lo que el arte ve. Y me parece que, y sí, pensé mucho en el plástico en realidad antes de este encuentro, porque el arte y también la literatura, descubrí, da a pensar sobre el plástico, sobre todo el arte contemporáneo, obviamente. Y me parece que podríamos empezar por describir, ya que los dos mencionaron el texto de Barthes, una joya como todo Barthes, pero muy sorprendente releído ahora, porque uno podría trazar un arco desde esa reflexión sobre el plástico de Barthes, que es de los fines de los 50, o sea, hace unos 70 años, pero parece menos, ¿no? Porque Barthes siempre parece un escritor joven. Pero aún así sorprende, me parece, porque si trazamos el arco desde esa reflexión sobre el plástico entusiasta hasta lo que hoy se llama el séptimo continente, ¿no? Esa isla de plástico, esa inmensa, o varias masas flotantes de partículas de plástico, de desechos de plásticos que derivan por los océanos, unos 7 millones de toneladas, se calcula, de desechos, o inclusive hasta, desde Barthes hasta las obras de Eileen y de Nicolás, nos podemos acercar a eso que Alfredo dice, estas obras se acercaron al plástico como una naturaleza artificial y alienígena, y me quedé pensando en esa palabra, alienígena. Y decía que el texto de Barthes sorprende, no solo sorprende como sorprende siempre Barthes por la sensibilidad y la inteligencia y la gracia con que también pensó los mitos contemporáneos, especialmente en ese libro, Mitologías, sino también porque me sorprendió ahora que ese breve texto da cuenta de lo que un poco arrastrados por la fuga hacia adelante, aún los pensadores más lúcidos, como Barthes, no pudieron ver, no alcanzaron a prever, ¿no? Que iría a suceder con eso que fascinaba a Barthes en la descripción. Y para los que no leyeron el texto, lo que lo fascina es esto que acabas de describir, esa transmutación, los dos describieron esa transmutación alquímica de la materia, pero la señala con dice, asombro feliz.
es una materia milagrosa, ubicua, higiénica, que transforma lo exclusivo en común, anula las jerarquías, se ve así como una especie de gran entusiasmo por esa materia, ¿no? Y pensé que se puede entender perfectamente que esto sea así, porque era el tiempo del pop, ¿no? Para resumir, de los 60, y todo eso fascinaba a los pop, Andy Warhol, los objetos de la cultura popular, y me hizo recordar algunas de las geniales frases de Warhol que creo que entran en sintonía con Barthes. Todas las Coca-Colas son iguales y todas las Coca-Colas son buenas. Lo sabe Liz Taylor, lo sabe el presidente, lo sabe el vagabundo y lo sabes tú, ¿no? Como el plástico es eso, como la Coca-Cola, ¿no? Es democratizador y eso le gusta mucho a Barthes. Pero bueno, tomando un poco y hablabas de la línea del tiempo que abre el plástico, contrastado con los 5.000 millones de años de la Tierra, obviamente el plástico es una especie joven, ¿no? Pero que sí se propagó en el globo con un ritmo frenético en menos de un siglo. Y pensaba también con la promesa de remediar la depredación de otras sustancias naturales, ¿no? Marfiles, cueros, pieles, plumas de especies animales. O sea que había ahí una especie de espíritu utópico, democratizador, pero en menos de un siglo lo perdió en una especie de hiperabundancia que desató nuevas formas del extractivismo, de la contaminación, de la depredación, del consumo multiplicado. Vos nombrabas hace un rato Barbie, ¿no? En esas imágenes se ve casi como la pantalla totalmente poseída por una materia. Y para resumir, tomé una reflexión de una crítica canadiense que trabajó con una geóloga, y después me gustaría hablar de eso porque me resultó muy revelador pensando en el plástico. Una crítica canadiense que trabajó con una geóloga y en la investigación de una nueva sustancia que se llama plastiglomerado, ¿no? Algo que se produce se produce en lugares especiales con muchos desechos de plástico, sobre todo en una playa en Miami, totalmente cubierta de desechos de plástico, y entonces ahí los desechos se reúnen con el plástico y con el paso del tiempo forman estos nuevos objetos que llamaron plastiglomerado, que por supuesto la artista los toma como ready-made y la crítica los ve como una prueba material del antropoceno, es decir, como una sustancia en la cual se toma entidad material esa fusión del efecto antropogénico y la naturaleza. Pero bueno, a eso vuelvo más tarde, pero era para introducir la cita. El plástico, dice, se convirtió en una prueba contundente de las 3 Cs, la triple amenaza del capitalismo, el colonialismo y el consumismo, cifra de todo lo inauténtico y reprobable de la vida cotidiana en la posguerra, en constatación última del cinismo biocultural. Por ese lado creo viene lo demoníaco. Pero bueno, como le comentaba a Alfredo, me gustaría leer un breve fragmento de una novela de la Nobel Olga Tokarczuk, que, como sucede con la literatura que realmente cuenta y con el arte que cuenta, nos ayuda a pensar y ver más, y creo yo, ver lo que no se ve. Es un breve fragmento de Los Errantes, su novela,
y parece intentar describir esa nueva especie típica de nuestro tiempo, ya van a ver qué es, familiar y a la vez a través de su mirada extraordinaria. Ya van a ver una especie de entrada apócrifa en una enciclopedia científica, pero también una fábula irónica. Y les leo. El fragmento se llama Del origen de las especies. Asistimos a la aparición en la Tierra de nuevos seres que ya han conquistado todos los continentes y la mayoría de los nichos ecológicos. Son gregarios y anemófilos, superan sin dificultad grandes distancias. Los veo por la ventanilla del autobús, anémonas aerotransportadas, rebaños enteros, cual nómadas por el desierto. Individuos solitarios que se agitan ruidosamente, aferrados a las escasas y esmirriadas plantas desérticas. A lo mejor es su modo de comunicarse. Los especialistas sostienen que las bolsas de plástico constituyen un nuevo capítulo de la existencia, que trastocan los sempiternos hábitos de la naturaleza, pues se componen únicamente de superficie, por dentro están vacías, y que es esa renuncia histórica a contener, les reporta pingües beneficios evolutivos. Son rápidas y livianas. Sus prensiles orejas les permiten agarrarse a objetos u órganos de otros seres, ampliando así su espacio vital. Empezaron por los suburbios de las grandes ciudades y los vertederos de basura y han tardado un par de estaciones ventosas en llegar a provincias y descampados remotos. Se han apoderado de vastas extensiones de la tierra, desde grandes cruces de autopistas hasta tortuosas playas, desde el espacio de delante de un centro comercial que acaba de cerrar hasta las óseas laderas del Himalaya. A primera vista parecen frágiles, débiles, pero no es más que una ilusión. Son longevas, casi indestructibles. Sus etéreos cuerpos tardarán unos 300 años en descomponerse. Nunca hemos tenido que enfrentarnos a una forma de existencia tan agresiva. Hay quienes opinan, en un arrebato metafísico, que en su naturaleza anida la vocación de hacerse con el mundo, de conquista de los continentes, como mera forma de búsqueda de un contenido del que, sin embargo, se aburre enseguida para volver a entregarse al viento, que es un ojo errante perteneciente a un allí irreal, un observador misterioso que participa de ese panóptico. Otros, los que tienen los pies en la tierra, sostienen que hoy la evolución promueve formas etéreas capaces de poblar el mundo durante un breve lapso de tiempo, a cambio obtienen la omnipresencia. Bueno, quería traer la literatura en medio del arte también, y si lo traje, y para ir cerrando, es porque, como me parece que demuestra este fragmento, pero toda la literatura de Tokarczuk y mucho arte contemporáneo, es que el arte y la literatura que cuentan no incrustan estampas de catástrofes futuras en las mismas formas clásicas, sino que inventan nuevas formas, se dejan transformar por la escala del descalabro, hablábamos de escala, por esa cosmovisión ampliada, y por lo tanto varían el punto de vista, el tiempo, el espacio que representan, el lugar del autor. Fíjense en este breve fragmento el punto de vista extraño. Hay una primera persona que solo asoma un momento mirando por la ventanilla y luego parece una entrada en una enciclopedia científica. Y me parece que esa es una forma de dar a ver esos hiperobjetos. Hablamos de eso, del plástico como materia o no materia, esos hiperobjetos y esas escalas del descalabro que nos cuesta tanto ver. Bueno, dejo por acá. Muy bien. Bueno, tenemos un montón para reflexionar y para cruzar, ¿no? Me parece que ahora la idea es que se abra más
el debate. Yo y como mi chocolate antes, perdón. es el momento. ¿Puedo decir algo? Sí. Nada más algo que me hizo acordar, no leí esto, pero hay un corto que se llama Bolsa. No se sé si escucha lo bien vieron, Sí, la tal voz de cual. Paula. No, porque tienen... que sería como la contracara perfecta de esto, ¿no? Es un corto cuyo director, no recuerdo, se llama Bolsa y Es un y artista de la... Rubén Sacar, vos por ahí lo viste, ¿o no? Y es, no, es de algún otro país. Ah, bueno, entonces Se hay llama más. Bolsa, Bag se llama, y es un corto muy breve que es la historia de una bolsa de plástico desde que nace en el supermercado, cuando su creadora, dice la bolsa, la usa la acepta para llevar las cosas que compró, y bueno, y narra toda su historia de búsqueda de su creadora. No es tremenda, y la narración, bueno, es nada más, se ve la bolsa volando, yendo al mar, etcétera, bueno, eso, viviendo su vida eterna, padeciendo por la inexistencia de porque su creadora la dejó de lado y ya no la ama. Y la voz es la de Herzog. Vieron que Herzog además tiene como esa cadencia en los documentales, entonces como que entras en la lógica documental, las imágenes parecen de documental, pero lo que se está narrando es una historia absolutamente singular, subjetiva y emotivamente muy triste de una bolsa que ha perdido a su creadora, y me hizo como Bueno, eso es un lo que signo. yo decía, cambiando el punto de Eso, vista, total, ¿no? perdón que Y cambié la un poco el orden, forma, pero es sí. que era como muy... Y Tokarczuk dice, me gustaría escribir en la cuarta persona, ¿no? Que no existe. Pero un poco para también abrir el debate después sobre cosas que hemos hablado con Alfredo, de qué hace el arte con estos temas, ¿no? Y qué hace la literatura. Ese efecto de extrañamiento es genial, porque en el caso esto de que yo digo que es muy parecido a este, es tomar una forma Claro. súper visitada, que genera, o sea, nada, vos lo que estás viendo es una especie de, sí, como de documental, con la voz de Herzog, qué sé yo, y lo que está pasando es algo que, eso, es una extrañeza, sin gesto irónico, y sin gesto disruptivo, no te está insultando, digamos, no te está o sea, es como realmente sacarte a un punto de vista extraterrestre, podríamos decir, o otro, ¿no? Y la bolsa, a Habría vos te que encantaría. escribir 6 bolsas en busca de un autor. Claro. Es como la versión plástica de Se Pirandello. está escribiendo. Alguien Alguien lo Bueno. está escribiendo. Buscando O- a su creadora. O reescribiendo el clásico ruso, el globo rojo, ¿no? Claro. Como Sí, a sí, partir del hoy. Yo quería hacer como, no es un paréntesis, pero sí también, bueno, introducir a Nico en la conversación y hablar de algo muy particular que es el objeto que está, bueno, abajo en la sala, no está presidiendo. Se ve desde acá. Es verdad. Sí, Y sí. que es un objeto recurrente en el arte contemporáneo, es un rectángulo, pero no es un cuadro, llama a equívocos, parece un monocromo, pero de cerca es un papel intoxicado de polvo. Hemos mencionado a Warhol, quizás es también oportuno ir un poco para atrás y mencionar o traer a colación a Duchamp con el polvo, el criadero de polvo. La materia en sí ya es objeto artístico, el artista solo tiene que esperar a que se acumule el polvo, no tiene que hacer otra cosa, ¿no? Esto ha formado un poco parte de las conversaciones que hemos tenido, pero quizás, y te dejo esta cuestión de la intoxicación, ¿no? Del papel intoxicado, ¿no? Que es finalmente un cuadro, Sí. materialmente. No sé si quieres contarnos un poco qué es ese rectángulo que estamos Sí, y citando. sí, y me gustaría retomar lo de la Coca-Cola que surgió, que cuando estaba haciendo ese trabajo, o sea, previo, como un poco Qué rico rodeándome del material, creo que alguien vino y me preguntó, ¿por qué trabajas con este material? Si es tipo un material tan normal, el plástico está en todos lados, le dije, porque es como Coca-Cola. Mira. Está en todos lados. Entonces dije, quiero trabajar con ese material que ya tomó todo el planeta, incluso la luna, porque hay una bandera de nylon en la luna, supuestamente. Entonces, pero no me interesaba mucho
sí me interesaba como esa capacidad que tiene el plástico de trasvestirse, ¿no? Como de mutar y ser una cosa un día y otra, y así en el tiempo. Pero no me interesaba mucho el objeto, por eso fui hacia ese lugar tal vez primario, que es el polvo. Entonces, sí, y decidí simplemente frotarlo como contra una superficie, ¿no? Y ahí apareció el monocromo, apareció dejar que se acumule, como decías, referenciabas recién a Duchamp. Esto lo hice en un contexto bastante particular. Justo estaba en Corea y había una tormenta que llaman yellow dust, que es polvo, básicamente es arena que viene del desierto y que trae en sus partículas toda la contaminación de China, o sea, de la industria del planeta. O sea, la mayoría de las cosas que están acá probablemente sean de China. Entonces, en ese contexto que realmente me afectaba en términos de que entraba en mis pulmones, lo respiraba por más que tenía una mascarilla cuando salía a la esquina, creo que me llevó, fue muy en mi cara, ¿no? Como esa sensación, como, ok, listo, es por acá porque mi cuerpo lo está sintiendo, ¿no? Llegué a esa situación de llenar todo el taller de polvo, lo cual es muy caótico en términos para mi salud y para un habitáculo, ¿no? Como uno siempre escapa de ese material, trata de no estar cerca del polvo por esta razón, porque es volátil. ¿Qué más puedo decir? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Quiero interrumpir, pero no. Quiero hacer una pregunta, y quizás decime, bueno, yo soy filósofa, o sea que seguro me equivoco, pero a mí me parecía algo, a mí me pasó algo curioso, y es que vine a ver la muestra y no estaba la obra de Aileen. Entonces solo me enfrenté con eso. Okay. Con eso. Eso, sí, sí. Había leído el texto, o sea, sabía que ahí había una hipótesis, ¿no? Había leído el texto de los chicos. Y no, a mí se me ocurrió como que hay, como si vos lo que nos hubieras mostrado es como la implasticidad del plástico, una especie de puesta en evidencia de la ambigüedad que tiene eso, que es la maleabilidad absoluta en su aspecto impenetrable molecularmente, ¿no? Y entonces ahí está como el oxímoron que es ese material, y que para mí ontológicamente es una cosa, o sea, ese es el problema, ¿no? O sea, tenés una absoluta plasticidad, moldeabilidad, ¿no? Camaleonicitud, que es un término técnico, después se los digo en alemán, y es como ese grado cero de la identidad, la molécula que no va a biodegradar, que no va a juntarse con lo vivo. O sea, solo puede eso, arrasar, puede ¿no? Puede hacer una guerra, pero nunca se mezcla. Como decís, ¿no? Que se va a contaminar, decís que no va a ser una simbiosis. No va a ser, claro, o sea, nunca se va a biodegradar y nunca se va a juntar con lo vivo. Puede hacer posible lo vivo y puede matar, muestra esos dos límites, pero no se junta. Y no se junta, justamente ahí está el polvo, en ese sentido lo pensé, ¿no? Como que yo también decía, bueno, una obra sobre el plástico, un poco en chiste decíamos, bueno, ¿qué te imaginas? La casa de Barbie, y llegás a la muestra y ves el rectángulo, y bueno, en efecto ahí hay como una especie de hipótesis, bueno, esto minimalista, ¿no? Como, bueno, ponete a pensar algo que pasa acá, y ahora viéndola con la obra de Aileen, sí creo que se juega más todavía, porque está esa impenetrabilidad con la ubicuidad que produce el sonido, y ahí sí como que se arma esa contradicción absoluta que es esa materia, ¿no? Está en todos lados y a la vez es siempre idéntica a sí misma, ¿no? Como ahí, bueno, en fin, no sé, capaz no, chicos, pero no sé si... Yo me encontré con un cuerpo alien cuando lo hice. O
sea, eso me pasó, como tal vez es difícil de describir en palabras, pero me encontré con como una entidad. ¿Sí? Esto es como, de hecho está fuera de mi cuerpo, pero tiene esa capacidad viene desde afuera. Incluso, y tiene una capacidad como de inscribir, nosotros escribimos nuestra historia en plástico, así como se escribió en piedra. En la actualidad tiene un potencial de ficción para el humano en esos términos que es fantástico. Es como... De hecho, ahí con Nico y con Aileen, una de las referencias que utilizamos para pensar y hipotetizar lo que estábamos tratando de traer es un libro de teoría ficción que es Ciclonopedia, de Jefa Negarestani, donde la hipótesis es precisamente que el petróleo es alienígena, es extraterrestre, es una materia que viene de afuera para transformar el adentro. Una materia que es muy compleja, muy paradójica, muy ambigua, es un oxímoron, porque lo que decía Germán antes, me parece que es como muy clave, el plástico está dado la vuelta, el plástico no tiene ni adentro ni afuera. Tener adentro es lo que distingue lo humano, tener un adentro, un interior, que pueda referenciar un afuera, esos dos polos, como que son muy de la experiencia del ser humano. Y en el plástico, de repente, encontramos como la manera de estar por fuera de esa polaridad, de ese binomio que nos parecía interesante, teniendo en cuenta que hay límites que pueden llevar a pensar que mata y que es perjudicial, o sea, que te mata del plástico. Bueno, con Germán hablábamos también durante la gestación de todo esto, que esto lo puede contar Germán muchísimo mejor, de las placentas. Tomábamos un dato de cómo en muchas placentas aparecen trazas de plástico. O sea, en el adentro está el plástico. Por supuesto, conocemos un montón de noticias de peces que aparecen ahogados con plástico dentro, ¿no? Que también... Pero bueno, luego por ahí Germán tiene oportunidad de ampliar un poco esta cuestión de la placenta, porque la placenta también es algo que se relaciona con lo demoníaco. En un libro de Germán, de hecho, hay toda una excursión metafísica para hablarnos de este demoníaco que es para la teología cristiana la placenta, ¿no? Entonces, bueno, hicimos mucho ejercicio, resumen, mucho ejercicio de ficción, de teoría ficción. Un poco esto es una apología de que se puede hacer teoría desde la literatura, desde la ficción y de este tipo de materiales, que te permiten contar historias. O sea, como que facilita el plástico que se propague el hecho de contar historias. Yo quería decir algo sobre la obra también. ¿Puede ser? Que es lo que me corresponde en el reparto de roles. Porque, bueno, no nos podemos olvidar que es un monocromo, o sea que en ese espectro que hice de Barthes a la isla de basura de los océanos, acá hay también como una especie de recorrido desde el monocromo moderno a esto que es perturbador porque es polvo, bueno, es una suerte de ready-made hecho por autores anónimos, digamos, del polvo, y al mismo tiempo es tóxico, es decir, si uno piensa en la historia, lo pone en esa historia del arte, entre el monocromo y un monocromo tóxico de polvo de plástico, me parece que es como una gran metáfora, como una metáfora con entidad material, como hace el arte, de lo que Levi Strauss llama la entropología, ¿no? No la antropología, sino ese camino a la entropía. Me parece que y tiene ese poder de condensación, como lo tiene la obra sonora del minimalismo, y me parece que por eso dialogan también las obras, ¿no? Y el chocolate, ni hablar. Gracias. Sí, el chocolate está buenísimo. Sí, está buenísimo. Hay que decirlo. Fuera de dudas. No, yo quería retomar esto que él decía respecto a que lo llamaba lo alien, que era como encontrarse con un cuerpo alien de cierta forma, porque hay algo del orden de la extrañeza en el plástico,
Y yo vuelvo a este punto también, a esto que decía antes, porque también quería decir algo respecto a lo sonoro, a la puesta sonora, que ahí, esto que yo mencionaba de la materia primera, que desde una perspectiva visual, yo decía, bueno, sería análoga a la oscuridad, allí donde hay ninguna luz, ¿no? Pero que hace posible que la luz se pueda revelar. Y desde una perspectiva sonora sería análogo al silencio, el análogo de lo que es la materia primera, que vuelvo a repetir, ¿por qué traerlo de la materia primera? Primero, por esta relación que hace reiteradamente Barthes y que me llamó la atención. Habría algo en el plástico, y quizás tiene que ver con esa extrañeza, que está como en el límite, es como si nos conduce a esa indeterminación, probablemente por su propia potencia de metamorfosis. Claro. Por su propia plasticidad, justamente, se acerca mucho a lo que yo diría la plasticidad absoluta, que esa es la materia primera en el sentido de potencia de asumir todas las formas. No solamente, digamos, en el plástico puede asumir muchísimas formas, pero no sé si todas las formas posibles. En el caso de la materia primera, sí. Y ahí el punto que a mí me parece interesante también, y quizás desde una dimensión política, es esto, es que, vuelvo al platonismo, ¿no? Pero es esta idea que todas las cosas sensibles, los cuerpos que conforman el mundo, existen en cuanto tal, en tanto apariencias o imágenes, porque dice Platón, o mejor dicho, para existir en tanto apariencias o imágenes, deben existir en otro. Aparece esa expresión, ¿no? En hetero. Hay una heterogeneidad constitutiva de todas las cosas. Y ese en otro es la materia, justamente. Es esa indeterminación radical. A mí lo que me resulta interesante en esto es que, primero que hay como yo diría una alienación constitutiva, no ya de lo humano, en general siempre se pensó al sujeto humano como el alienado, ¿no? El que tiene una especie de falta, incluso en un sentido más lacaniano. Acá no, el platonismo es todas las cosas están alienadas justamente por ser imágenes y por existir en otro. Y ese otro es la materia, es el receptáculo. Es lo que desde una oscuridad absoluta, desde un silencio absoluto, permite que las apariencias, la luz sea y permite que el sonido sea, ¿no? Entonces ahí me parece que es interesante porque justamente todas las cosas tienen una suerte de principio de insuficiencia. Nada se basta a sí mismo para el platonismo. Ninguna cosa sensible se basta a sí mismo. Encuentra el fundamento de su ser en sí mismo en tanto imagen, sino en otro. Y es esa imposibilidad de bastarse a sí mismo lo que convierte a la realidad sensible en un tejido relacional. Todo se relaciona con todo porque nada subsiste por sí. Hay un principio, es una alienación en un sentido positivo. Todo está en otro, todo depende de otro y todo está fuera de sí. Ahora, lo interesante es que lo que hace posible ese tejido sensible, relacional, es un no ser, es una indeterminación absoluta que es la materia. Es una idea extraordinaria. Es una idea extraordinaria, digamos, ese vacío constitutivo de todo, que ya no es el significante que atraviesa como el psicoanálisis, por ejemplo. El significante que atraviesa el sujeto y el sujeto es barrado, ¿no? Porque queda... Acá no. Acá todas las cosas, desde lo más mínimo a lo macro, todas las cosas por el hecho de ser, de tener una naturaleza sensible, se falta a sí mismo, ¿no? Y se falta a sí mismo, y justamente porque se falta a sí mismo, existe en otro. Ahora, lo interesante es que ese otro del que depende no es propiamente hablando, porque es indeterminación absoluta. Es una idea extraordinaria, ¿no? Que hay en nosotros, no nos bastamos a sí mismos, y lo que hace que existamos junto con todas las cosas es un no ser. Pero sin ese no ser
no seríamos. Esa es una idea fascinante. Me parece que en el plástico nos conduce de alguna manera a abismarnos, porque también ahí, como les decía, siempre es negativo en el platonismo esto. Pero para mí esta es una idea fascinante y además que esa suerte de estrato último que se ha caído del ser, Plotino dirá está eyectada o fuera del ser, ¿no? Se ha caído del ser, genera en las almas, por ejemplo, humanas, pero no solo, una atracción, ¿no? Las almas dejan de orientarse hacia lo inteligible, hacia el ser, y se orientan hacia lo que le es inferior, dice Plotino, pero ahí lo que se produce es que el alma se indetermine. Es como, y me parece que en el plástico lo que está bueno es que nos conduce a esa materia primera porque hace que nuestras almas, nuestro propio pensamiento, se indetermine. Justamente por esa potencialidad de asumir diferentes formas, es como accede a la oscuridad, accede a la pura indeterminación que es la pura potencia. Pero no es pura indeterminación el plástico. No, por eso nos conduce a la pura Pero ahí determinación. estás haciendo la trampa idealista de confundir la materia primera con la materia. Ahí hay unas moléculas que además no se modifican. No. Lo que yo digo es no que el plástico sea materia primera. Lo que yo digo es que el plástico, que es materia formada, es plástico y no es otra cosa, ya hay forma. Eso. Ahí, por su propia potencia metamórfica, Sí. se acerca a la capacidad de asumir todas las formas de la materia primera, que ya no es el plástico. Pero es una capacidad que está sostenida sobre el fundamento de la inmovilidad de sus moléculas. Y eso es lo que para mí hace que sea verdaderamente demoníaco. Es que, bueno, pero es que... Y no sé si es... Pero es que la materia primera es impasible total, ninguna forma la afecta. Nada la afecta, justamente por eso puede pero reflejarse en todas las formas. Está bien, pero el plástico podría llegar a tener eso, precisamente, porque es como una especie de barrera que se protege de... Es como implástico en ese sentido, ¿no? Porque, y en ese sentido, para mí, la analogía tiene un problema, porque, digamos, casi que construiste de una manera genial una especie de Platón... Materialista. Al menos, no sé, realista agencial, ponele, Sí. de la relacionalidad. O sea, yo ya estaba que, no sé, me hacía platónica, pero para mí ahí hay un problema que es el no tener en cuenta que también es como lo podríamos decir con la metáfora teológica que yo te decía el otro día, como el plástico responde solo a sí mismo, es una molécula que no se mezcla, entonces él hace posible la relación pero no se relaciona y no responde a un Dios inmanente, no se biodegrada, es decir, no se funde con lo existente en una relación que le permitiría, no sé, incluso pensar la extinción en términos de Povinelli, diciendo, bueno, ciclos, se vive, se muere. El plástico no vive ni muere. O sea, y responde a un Dios trascendente que es la luz, ¿no? Se fotodegrada. Entonces, en algún sentido reproduce ahí como una jerarquía de la identidad y de la de la luz. Sí. Como algo, digamos, como que responde a una entidad trascendente que lo puede destruir, que bueno, que insisto, para mí eso, lejos de ser, hay que tacharlo, es como la fascinación que produce la absoluta ambigüedad que tiene, precisamente porque lo que hace es inestabilizar completamente los conceptos filosóficos binarios y jerárquicos que tenemos para pensar. Sí. O sea, no estoy diciendo hay que descartar el plástico, Sí. ¿entendés? Digo, Entiendo, bueno, entiendo. ojo, porque no es nada más que qué bueno, o sea, diría ciorananianamente, no sé cómo, ser o no ser, ni lo uno ni lo otro, ¿entendés? No es el no ser, que entonces ahora sí es lo bueno, sino que es ni lo uno ni lo otro. Es como ese estar en el...
A ver, Les hago una perdón, pregunta. me Ay, quiero perdón, meter. perdón. Sí, Yo por también. dos motivos me quiero meter. Primero Esto porque pasa tengo porque que siempre nos- meterme por ser moderador y decir que tenemos poco tiempo y que Sí. me gustaría que pudiéramos ir también a preguntas del público. Pero yo también quiero hacer una pregunta Dale, dale. que está relacionada con lo que están hablando. Pero no iba hasta las 9 esta No, reunión. no. Yo tengo Lo van a echar. yo tengo Es tantas plástico, cosas para es decir. plástico. Y demos tiempo para que puedan consumir Sí, también gente, este es el momento. Entra en el té. los chocolates. Bueno, no, justamente la pregunta venía por el lado, Alfredo había hablado, en el texto aparece la idea de la xenofobia respecto del plástico, ¿no? Un concepto raro en principio, pero bueno, estamos hablando en este debate, se está discutiendo qué hacemos con el plástico un poco. Me parece que hay una pregunta ahí. ¿Qué hacemos con lo demoníaco en el plástico? ¿Soportamos lo demoníaco en el plástico? ¿Lo alentamos? ¿Nos bancamos que algo... ¿Por qué llamar demoníaco al plástico? ¿No? Yo veo que ya se empiezan a configurar tendencias y ahí hay una rigidez que está buena, pero Ay, Graciela nos salva de esta. ¿es posible amar al plástico como materia que es? Yo creo que entiendo, está el no ser, ¿es materia el plástico? ¿Es no ser? ¿El no ser es materia? Acá hay unas discusiones muy técnicas, que en realidad son profundas, pero yo planteo, ¿no? Se habla de ágape materialista. ¿Hay materias que queremos más que otras? Por supuesto. ¿Y es el plástico, hablando del origen de las especies, la especie más resistente, la que logra lo que nosotros no, poder perdurar y ser más inmortal que nosotros? Aunque tal vez si dura 1000 años, va a degradarse. 100.000. Bueno, mejor. No sé Ok. si tanto. No sé, Dependerá, yo en todo vi caso, eso. no quiero tirar, pero yo se quería entiende a dónde voy, sí, ¿no? A quiero ver, extender tu pregunta, no responderla. Extender tu pregunta a los filósofos, porque esto que estaban discutiendo y planteando, digamos, no se altera con el marco presente del antropoceno, digamos, ese marco no le da casi un impulso para redefinir estas cuestiones en términos filosóficos. Y respecto a lo último que decías, solo voy a traer una anécdota de mi oftalmólogo, que cuando me hizo el reemplazo de cristalinos, con los cuales veo sin lentes desde hace bastante tiempo, le pregunté, bueno, pero ¿y esto cómo es? ¿En algún momento hay que cambiar nuevamente los cristalinos? Y me dijo, no te hagas ningún problema. Eso dura mucho más que nosotros y va a estar ahí cuando todos seamos polvo. Los cristalinos artificiales de todos. Así que... Va a estar en un ataúd botando los cristalinos. Exactamente. Me dio mucha impresión y veo ahí lo demoníaco. ¿Lo ves? Veo Sí, ahí. claro, el punto sería también en qué estamos entendiendo por demoníaco. Para mí no tiene un sentido negativo. Yo entiendo por demoníaco concretamente para mí en este punto, al menos tal como lo recuperaba, la potencia metamórfica, la capacidad de asumir diferentes formas. Para mí, en ese sentido restringido, entiendo lo metamórfico. Ahora, por eso vinculado por si el plástico, que ya es un cuerpo, no es materia en el sentido materia, primera. Es un cuerpo porque es plástico justamente y no es madera. La materia primera no es ni plástico ni madera, por eso es pura indeterminación. El plástico no es pura indeterminación, ya está determinado, es plástico y no otra cosa. Pero en su propia naturaleza aparentemente posee la capacidad de metamorfosis. A esa potencia, como decía Poliprósofon, puede asumir diferentes máscaras, a esa potencia que la tradición cristiana sobre todo ha identificado con lo demoníaco, por eso es el dios del engaño, qué sé yo. Bueno. Ahora, por eso lo que me resultaba interesante es que si el plástico, que es un cuerpo y que tiene esa potencia, es demoníaco, es porque remite al mal, que es la materia, que ya que ya no es un cuerpo. La idea del platonismo que es fascinante es que la materia es incorpórea, es insensible porque nosotros podemos conocer, percibir cuerpos, pero no la materia en cuanto tal. Es muy antiintuitivo. Decir, bueno, porque esto es una abstracción que no, ¿qué es esto?
es cierto. Pero a mí me parece, probablemente porque, no sé, porque me debe gustar la metafísica, no sé, pero me parece una idea muy potente porque también, al ser pura indeterminación, al no pertenecer al dominio de lo ontológico, es indomable. No llega el imperio de la ontología, que para Levinas era violencia, no llega a ese nivel. No llega. Si uno lo piensa en términos positivos, bueno, es aquello que no puede, ya no el ser humano, el ser en cuanto tal no puede llegar ahí. Pero sin insisto, embargo, Perdón, ¿y en el antropoceno seguís pensando eso? Digo, en este momento donde... Pero ¿cuál sería el problema con el antropoceno? Si tenés o no que pronunciarte respecto al mal. Claro. Del mal. Lo que pasa es que de ese descalabro, digamos, general. Lo que pasa es que el mal no es malo para mí. El mal tiene un sentido altamente positivo. Para los platónicos es el mal. Para mí lo que ellos llaman el mal, al contrario. Por eso decía yo, lo que ellos dan en un sentido negativo, hay que pasarlo a positivo, ¿no? Pero el tipo de reflexiones y de especulación de los platónicos que tienen un sentido peyorativo hacia la materia, para mí hay que dar vuelta a eso, pero recuperar esas reflexiones porque son interesantísimas, sin pensarlo en términos negativos, sino al contrario, altamente positivos. Amigos y amigas, les quería proponer, no sé si vos querías decir que no respondiste nada sobre lo último, pero si no, abrirlo a preguntas del público. Sí, sé que querías quería decir algo sí. de lo demoníaco, por eso. No, pero no No voy va a a leer dar, Goethe. no va a dar, Yo sobre- les quiero decir que traje un fragmento de Poesía y Verdad que no les voy a leer, pero les recomiendo leer, que es una definición de lo demoníaco que es hermosísima y que si uno lo lee un poco haciendo el ejercicio que hizo Graciela recién sin decir qué es, uno podría perfectamente suponer que es una definición del plástico. Pero bueno, lo dejo. No, lo que sí diría es que me parece a mí que así como dicho de una manera un poco más prosaica, que, ¿no? Como trayéndolo como si fuera el debate ético, ponele, Sí. creo que en efecto el plástico puede ser perfectamente cómplice de ambas cuestiones, ¿no? Puede ser como cómplice de una especie de transhumanismo no controlado. El transhumanismo siempre tiene de alguna forma esta impronta idealista, teleológica, excepcionalista de lo humano que hace del plástico una especie de prótesis que podría llegar a mejorar, ¿no? La idea de mejoramiento, hasta los errores de la naturaleza a través de las... Exacto, a través de las prótesis, etcétera. ¿No? Esta idea de la materia que viene a liberarnos de las limitaciones materiales. Claro. Y eso es una vertiente, ¿no? Y es como, bueno, no sé. Pero por otro lado, ¿no? Y que a mí me parece, o sea, en lo personal, para mí el transhumanismo, o sea, eso es modernismo por otros medios, ¿no? Es ilustración por otros medios, es decir, es excepcionalismo por otros medios. Pero a su vez me parece que el plástico tiene esa potencia de ser o sea, forma parte de él. Porque además lo que sí quiero decir es que el plástico es un sueño húmedo. Y esto lo dicen los chicos en el húmedo. Esto lo dicen, no dicen así porque son más discretos, pero, más o menos, pero dicen, ¿no? Bueno, el plástico, y hace una analogía hermosa con el acero. El acero, el fascismo necesitó, el acero necesitó al fascismo. ¿Qué deseos tiene que despertar en nosotros el plástico para haber generado, ¿no? Como ahí ponerle otra vez la sensorialidad, la afectividad, la emotividad que está como cargada ahí. Y creo que en ese sentido ahí lo vuelvo a lo prosaico y pienso, bueno, hay una potencia del mito plástico que no podemos, no le podemos regalar el mito al fascismo, tampoco el mito del plástico. Y en ese sentido digo, por ejemplo, el plástico es un gran aliado de la figura del cyborg. El cyborg es una figura, es la primera figura que el feminismo trae a la pelea en Haraway, ¿no? Y ella dice, bueno, yo quiero con la figura del cyborg, asumo su máxima ambigüedad, asumo que se la estoy disputando a Reagan y esos que se ponen a hacer el juego de guerra, ¿no? Esto es militarismo puro y sin embargo esa es la figura que voy a reivindicar a modo de blasfemia
blasfemia irónica, un poco también siguiendo la línea de lo que contaban ustedes que querían pensar, va a ser mi mito político fundante para ser fiel al feminismo, al socialismo y al materialismo, ¿no? Entonces, bueno, es posible que el plástico sea nuestro aliado en un poshumanismo que ya no se quiera excepcionalista y que sea parecido al Platón realista agencial que nos contaba recién Germán, ¿no? Como, bueno, ahí está, posible, ¿no? Y disputar ese mito. También, porque, por ejemplo, también, y ahora vuelvo a... que ir cortándose. sí, perdón. Perdón, sí, no, perdón ya está. pero me gustaría que pudiéramos pasar a unas absoluto, preguntas. sí. ¿Sí? Eso. ¿No? Sí, por Ok. supuesto, eso. Bueno, No, perdón, Paula. Pero... Decir, ok, dale. eso, que por ejemplo, el glitter, ¿no? El glitter es algo que fue cancelado justo en el momento en el que fue reivindicado como la identificación del feminismo joven masivo en todo el mundo. O casualidad, ¿no? 2015, 2017, qué sé yo, de pronto el glitter era, y muchos años antes había sido aquello que permitía inestabilizar las identidades de género en las comunidades queer. Entonces, ¿en qué sentido ese microplástico de pronto era tipo, ¿no? Y otra vez asociar todo el mal o sea, todo lo que se dice del plástico, dicen los queer, es lo que se dice de nosotros. Somos peligrosos, somos monstruos. Pero con la mancha de basura me cuesta un poquito más. No. Y son dificultades que tenemos, sí. Sí, obvio. ¿Alguna pregunta que tengan preparada, amigues? A ver si hay algún comentario, porque como tantas cosas, el plástico se crea y se expande como innovación y progreso de la humanidad. ¿Qué pensamos de la innovación y el progreso con los resultados de tantas cosas que en nombre de la innovación y el progreso hicimos, ¿no? Uno de ustedes que responda a esto. Tenemos lugar para Graciela. dos preguntas. Dale, gracias. O bueno, Gracias. La agarramos justo. justo te agarramos Estaba- comiendo. Como respuesta voy a proponer, que no lo hice antes, pensarlo a través de la literatura de nuevo, con un cuento extraordinario que le pasé a Nicolás, de un escritor argentino rosarino, Patricio Prón, que se llama Como una cabeza enloquecida, vaciada de su contenido, y está en su libro La vida interior de las plantas de interior, pero aparte de hacerle propaganda a Prón, me parece que es una respuesta, porque lo que hace el cuento es, en una ficción retrospectiva, partir de un albatros picoteando una peluca, los desechos de una peluca en la isla de basura del Atlántico, y luego va hacia atrás, hacia los va hacia el origen del petróleo, en una serie de escenas de cómo llegó el petróleo a hacer esa peluca y a hacer desecho de esa peluca, y a mí me hizo pensar en esa figura de esa visión retrospectiva, me hizo pensar en esa figura de Walter Benjamin y su concepción de la historia, ¿no? Mirar hacia atrás y ver que en algún momento en ese camino del petróleo hacia la peluca de plástico había una pulsión de progreso. Y miraba hacia atrás con las escenas, no les voy a contar el cuento, pero con todas las escenas que uno recorre, vinculadas a la violencia, vinculadas a la pobreza, al hambre, con mucha discreción. Me hizo recordar esa escena de Benjamin, ¿no? Mirando hacia atrás y ver las ruinas, ¿no? Entonces creo que este es el momento en que también, yo entiendo tu argumento, pero este es el momento, por lo menos para mí, ese ha sido mi recorrido de tratar de pensar con el arte y con la literatura la urgencia frente a la imaginación del fin, ¿no? Las amenazas concretas, o sea, frente a eso la carrera del progreso se ve como una carrera ciega
y creo que hay la comprobación más inmediata que tenemos es la pospandemia, ¿no? Todos pensamos que ese tiempo iban a hacer una reflexión sobre... Y no, volvimos al consumismo desatado y a la fuga hacia adelante del capitalismo brutal, ¿no? Así que no sé si respondo a tu pregunta, pero lean el cuento. Bueno, tenemos lugar para una pregunta más. Estaban juntos acá, estaban preparados. Muy bien. Bueno, aprovecharon el momento. Muy bien, última pregunta. Es una, como, no sé si pregunta o tal vez como, no sé, es algo que también está planteado acá en el texto de los curadores. Por un lado, una cosa aparte que cuando hablaban como de esta cuestión de la capacidad de metamorfosis del plástico, a mí me dio un poco de duda el término, ¿no? Porque pienso que tal vez lo entiendo más como una posibilidad de maleabilidad del material, pero no sé si de una metamorfosis, porque precisamente la metamorfosis sería convertirse en otra cosa, y el plástico no se convierte en otra cosa, se convierte en otra forma, pero es el mismo plástico, o sea que no se estaría metamorfoseando. Por lo menos, no sé, lo pienso yo así, como que tal vez la capacidad de metamorfosearse sería si se pudiera degradar de alguna manera. Y otra cosa que me interesó del texto es como la última pregunta, ¿no? De esto de qué posibilidades tenemos de decirle que no al plástico y qué posibilidades tenemos de decirle que no a todo lo que construimos en relación a la tecnología, al extractivismo, ¿no? Como, no sé, a veces yo siento como que llegamos a un punto que no tenemos cómo volver atrás. Y, bueno, no sé, como, bueno, compartir un poco esa preocupación y tal vez si ustedes sienten que estas reflexiones, de qué manera nos podrían ayudar a pensar algo en relación a eso que tenga consecuencias, digamos. Porque a veces uno piensa cosas, pero después, bueno, el mundo sigue siendo el mundo que es, ¿no? Como, ¿qué cosas nos podrían ayudar a pensar esto de una manera que realmente nos ayude a modificar algo? Bueno, no sé si es una pregunta. Muchas gracias. Quiero decir una frase nada más. Una frase, sí, tal vez. Una frase para que hablen Sí, ellos. sí. Que la respuesta que veo a eso es pensar en una ecología de la tecnología, que es lo que no hemos hecho. Y el arte también es pionero en eso, nada más. Sí, yo diría algo parecido en el sentido de que y también reivindicando un poco la línea de Graciela, que no hay que menospreciar la imaginación y la capacidad de contar historias, ¿no? Y que me parece que eso modifica, o sea, que no es cierto que la ficción sea solo la ficción o, digamos, el arte, ¿no? La poiesis sea nada más que, o sea, que no traiga objetos al mundo, porque los trae y entonces también trae consecuencias. Y lo que sí diría es que para mí lo que se modifica en este momento, y un poco también respondiendo a lo que decía Graciela, yo estoy de acuerdo que hay que pensar esa urgencia y que eso es lo que hay que pensar. Pero que al haber un colapso de eso, de nuestras condiciones de posibilidad de existencia, la respuesta ya no puede ser ética, en el sentido de no voy a usar glitter, o no voy a, ¿no? Como, no digo que no haya eventualmente, pero que eso es como una gran trampa política, ¿no? Y que la respuesta es política, y que esa respuesta política se hace en conversaciones, en diplomacias de lo más diversas, como la que Nico hace en su laboratorio, dejándose contaminar, ¿no? Intoxicar, etcétera. Ese tipo de diplomacias que no implican nada más la conversación racional que estamos teniendo acá, sino la diplomacia con estos, ¿no? Y que empiezan así, con sentarnos a imaginar, sentarnos a pensar, hacer esas pausas, ¿no? Como la pausa del idiota que dice Stengers, ¿no? Como decir, bueno, está bien, parece que no estamos haciendo nada, pero bueno, estamos haciendo algo. Es cierto que hay un problema como de velocidad entre la vertiginosidad de lo que acontece y el estar diciendo, bueno, paremos un poco, pero parar un poco y para mí es eso, es absolutamente política. No hay una respuesta individual porque no somos individuos.
Yo quería como casi una cuestión de cálculo, de aritmética, de lo poco que hemos necesitado materialmente, polvo de plástico o rectángulo, para poner en circulación tantas hipótesis y tanto movimiento del pensamiento, tanta alteración del sentido, de los sentidos, ¿no? Como cuando haces una muestra se entiende, ¿no? que las obras tienen que estar como... Tiene que haber un diálogo de obras, tiene que haber como un sentido que se construye a partir precisamente eso del contacto de varias obras, ¿no? Y en realidad si haces el trabajo continuo de, en lugar de sumar, desagregar, quitar cosas, y en este caso, si hemos utilizado como dos elementos, que es sonido y polvo de plástico como pigmento de pintura, pero no pigmento de pintura, nada, encuentras quizás fórmulas como de efectividad política a la hora de producir sentido que no estaban disponibles al principio, ¿no? Como una cuestión como de virtuosismo casi. No sé si el minimal pretendía ser virtuoso, pero sí pretendía con un mínimo gesto alterar un máximo de sentido. Máximo de sentido, ¿no? Sí, yo una sola cosita, Tenemos perdón que 30 segundos para terminar. Digo, no, primero recuperando lo que decías ella respecto a la metamorfosis, que es cierto que nunca deja de ser plástico. Ahí habría que distinguir metamorfosis, si se quiere, cuantitativa o cualitativa. Pero en ese ser plástico tiene una gran potencialidad metamórfica de asumir diferentes modalidades, digamos, sin dejar de ser plástico, es cierto eso. Y respecto de la cuestión, sí, obviamente es una cuestión política. Yo igual me hago esa pregunta también, porque es cierto, pero lo que siempre me queda a mí, la cuestión es, bueno, pero ¿es suficiente esto? Digamos, yo creo, ¿es suficiente? Para mí es fundamental pero es crear necesario. espacios, crear espacios de discusión, Suficiente no, pero es necesario. sí, pero es como, yo creo que hay la forma de dar el paso, para mí, no de dar el paso, pero creo que hay que acompañarlo de una militancia. Si me preguntan a mí más directamente, porque si no queda como, bueno, nos juntamos a conversar y está bien, surgen ideas, qué sé yo, pero después parece diluirse y concretamente a mí me gusta que los cambios, si es que se dan cambios, sean grandes cambios para toda la gente, digamos. Y ahí yo lo veo muy difícil cómo acceder a eso sin no sé, abrirlo a otra cosa y articularlo con otras dimensiones. Y Que ya por que ahí llegamos... que no nos resultan tan gratas. Formas políticas, formas que no nos resultan tan cómodas, pero si no, corremos el riesgo de quedarnos en una cosa más cerrada y que tampoco tengan efectos. Por ahí los tienen para nosotros, no sé, pero no sé, yo ahí soy un poco más. Y ya que llegamos a la política, digámoslo, Digámoslo. exigir que en la plataforma de la gente que votamos estas cuestiones estén. Sí, Y por desde supuesto, desde luego. y por supuesto no aceptar a alguien que niega estas cuestiones. Desde Es así, luego. es sencillo. Es el primer paso para mí. Bueno, muchas gracias. La Gracias, verdad que muchas fue gracias. muy profunda la conversación. Ojalá que haya tenido y tenga también, porque va a ser grabada, que tenga la posibilidad de difundirse y ayudar a que esto se transforme en alguna forma de movimiento o transformación. Bueno, muchas gracias a todos los que vinieron. Gracias. Gracias por estar acá. Felicitaciones por el Sí. manjar. Muchas gracias a ustedes, la verdad Muchas que gracias, sí, verdad. la pasamos muy bien. Gracias, Yo la pasé muy gracias. bien dentro de todo. Bueno, dentro de linda todo. charla. Dentro de Muchas todo. gracias realmente.